Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le comentamos pues que seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 20. Habíamos dicho que veníamos del capítulo número 19, donde el apóstol Pablo sale del alboroto en Éfeso. Y ahora el apóstol Pablo viaja a Macedonia y a Grecia, donde habíamos visto que el apóstol Pablo entonces se despide para ir a Macedonia, después de recorrer todas aquellas regiones, donde él entonces en cada región que pasa lleva un abundante mensaje, abundante palabra de Dios. Una palabra de amor, de misericordia, de consuelo, de seguridad. Y habíamos también dicho un texto muy importante en Isaías capítulo número 51, verso 3, que dice: y Jehová consolará a Sión, o sea, un consuelo de Dios a su pueblo. Consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Entonces el Espíritu Santo consuela a Pablo en cada jornada, transformando la aridez del camino en fruto espiritual. Pero también el apóstol Pablo le dice a los corintios que el mismo Dios que los consuela a ellos, que lo consoló a él, le va a dar poder también para consolar a todos aquellos que se vengan uniendo al pueblo y que también van a padecer persecución y van a padecer malos momentos. Ahora nos encontramos acá en el capítulo número 20 y vamos a leer del verso 7 en adelante para traer un devocional que el apóstol Pablo hace una vigilia de vida y el poder de la palabra en Troas. Así vamos a titular este devocional: una vigilia de vida, el poder de la palabra en Troas. El apóstol Pablo acá, en este relato que vamos a ver, hay tres momentos muy importantes: la prolongada palabra de Dios, el prolongamiento del mensaje del apóstol Pablo, la caída y resurrección de Eutico y el viaje del apóstol Pablo hacia Éfeso y Jerusalén. Es algo que el apóstol Pablo se propone en su mente, en su corazón, seguir de largo. Vamos a leer la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había mucha lámpara en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, reunido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fíjese que la palabra dice rendido de un sueño profundo. Y debido a eso, que se quedó dormido, entonces se cayó del tercer piso. Dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta la mañana, hasta el amanecer. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, por cuanto se había reunido con nosotros en Asón, tomándole a bordo. Fíjese que el apóstol Pablo hace un recorrido por tierra, pero también hace un recorrido en barcos. Así que estamos viendo pues esta escritura, una escritura muy poderosa. Dice: navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés.
y si fuese posible en Jerusalén. O sea que el apóstol Pablo entonces estaba preocupado, estaba acelerado. Entonces el mensaje que él quería dejar a la gente, él trataba pues de alargarlo todo lo posible que él pudiera. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor mi Dios amado, hemos leído tu palabra es viva. Es como espada de doble filo que penetra, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, es el alimento. A pesar de que, Señor mi Dios amado, muchas veces nosotros, Señor mi Dios amado, somos confrontados con tu palabra y muchas veces no la queremos escuchar porque nos vemos confrontados con ella. Muchas veces nos quedamos dormidos, Señor, tu palabra, mi Dios amado, nos habla claro. Muchas veces también nos hacemos los dormidos o también, Señor, hacemos lo que no estamos escuchando. Ten misericordia de nosotros, ten compasión, Padre amado. Ayúdanos, Señor mi Dios amado, a tener un corazón dispuesto, Señor. Que un corazón atento, Padre amado, no distraído, ni un corazón que no se deje vencer, sino que tengamos un corazón, Padre amado, abierto, dispuesto, atento, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para llenarnos de ella. Aquellas personas que no te conocen, mi Dios amado, que se les pueda estar llegando este mensaje, y aquellos, Señor, mi Dios amado, que también lo comparte, bendícelo de una manera poderosa y especial, ya que tú nos has mandado, Señor, mi Dios amado, a que prediquemos tu evangelio, tu palabra, a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a compartir el mensaje a lo más que podamos cada día, Señor, para que tu mensaje también llegue, Señor, mi Dios amado, y nosotros sigamos siendo, Señor, los protagonistas, Señor, del libro de los hechos que todavía no se ha cerrado. Los hechos que está viviendo tu pueblo hoy y que va a vivir tu pueblo son los hechos que son, mi Dios amado, controlados, dirigidos, Señor, y propiciados, Señor, mi Dios amado, por tu Santo Espíritu. Porque vemos este ejemplo en aquellos grandes hombres, aquellos profetas, Señor, mi Dios amado, también del antiguo pacto, y todos los colaboradores que se vinieron añadiendo a todos aquellos, Señor, mi Dios amado, después que tu Espíritu se derramó en el Pentecostés, fueron guiados por tu Espíritu, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces este relato constituye una de las escenas más conmovedoras del ministerio del apóstol Pablo. Hubo una muerte y una muerte trae conmoción. Es una noche de enseñanza larga, comunión y poder espiritual en Troa. La comunidad cristiana se reúne el primer día de la semana, por lo cual ya muestra el cambio de era. La iglesia celebra la resurrección del Señor en un nuevo día, un nuevo comienzo. Acuérdense pues que en el antiguo pacto el pueblo se reunía los sábados y es por eso que eran perseguidos, porque muchos decían que ellos estaban violando la ley, porque ya no se sujetaban a la ley vieja, sino que estaban en un cambio de transición. El Señor Jesucristo había resucitado el día domingo y es por eso que el primer día de la semana se reunían pues los apóstoles, no que le estaban haciendo una confrontación o que ellos querían pues maltratar a los otros que se reunían los sábados o burlarse de ellos, no, sino que ellos instituyeron un nuevo día porque vieron que el nuevo día lo había traído nuestro Señor Jesucristo, una nueva era como ellos creían. Esa nueva era la traía el Mesías, que era el reino eterno, un reino espiritual. El texto presenta, y habíamos dicho, tres momentos muy importantes: la enseñanza prolongada de Pablo, la caída y resurrección de Eutico y el viaje del apóstol Pablo a Éfeso y Jerusalén. Pero más allá de estos hechos históricos, el pasaje encierra verdades poderosas, profundas, espirituales. La muerte de Eutico simboliza la sonolicencia espiritual del creyente. La caída desde las alturas del aposento donde se predica la palabra y su resurrección prefigura el poder vivificante del evangelio que despierta a los muertos espirituales. Así que aquellas personas que están muertas espiritualmente, el evangelio le da vida.
La escena también refleja un modelo del profeta Eliseo cuando resucita al hijo de la tsunamita en Segunda de Reyes capítulo número 4 del verso 32 al 35. Aquella persona que tiene un hijo se le muere y el profeta Eliseo entonces se echó sobre el niño y su cuerpo le dio calor. Pablo, al echarse sobre Eutico y abrazarlo, repite el mismo gesto profético en esa vida. El mismo Espíritu Santo que obró en los profetas del antiguo pacto está obrando en el nuevo pacto. Ahora actúa plenamente en la iglesia a través del apóstol. Y por último, los nombres de las ciudades: Asón, Miteline, Quío, Samos, Trogilio, Mileto, trazan un mapa de un ministerio guiado por un propósito. Pablo no viaja al azar. Cada paso obedecía la dirección del Espíritu Santo. Habíamos dicho que Dios llamó a Abraham y no le había dado una brújula, no le dio un mapa. El apóstol también es llamado por el Señor y en ese tiempo tampoco el Espíritu Santo le da un mapa, sino que lo guía conforme al propósito y al poder de Dios. El texto concluye con un propósito: llegar a Jerusalén para el Pentecostés, que es la fiesta que es denominada con el nombre 50, Pentecostés. Figura de la plenitud espiritual y el cumplimiento del propósito divino, que es lo que sucedió en el Pentecostés. Entonces, la visita, despedida y el primer día de la semana. El apóstol Pablo llega ahí a visitar, pero también se despide el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. Se ve que como el apóstol Pablo tenía que salir el día siguiente, entonces él aprovecha para hablar todo lo que puede hablar. El texto muestra a la comunidad cristiana reunida el primer día de la semana. La expresión, que en griego se traduce mia ton sobatán, es decir, un día de uno de los días o el día después del sábado, que quiere decir el domingo, indicando el domingo, un día siguiente. Cuando Jesucristo resucitó en Mateo 28:1, ese momento la iglesia primitiva celebra el día, lo conmemora, y es por eso que habíamos leído también que el apóstol Pablo le dice a los corintios que ya no estén con la vieja levadura, que no tiene que estar buscando imitar a los judíos de celebrar la Pascua judía, sino que nuestra Pascua es Cristo. Lo habíamos leído en Primera de Corintios. El apóstol Pablo le dice que nuestra Pascua es Cristo, pero también en Primera de Corintios el apóstol Pablo le enseña a la iglesia a compartir la cena del Señor, a partir el pan. No era solamente una comida fraterna, sino la cena del Señor, signo de la comunión espiritual en el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo dice Primera de Corintios, capítulo número 10 hasta el 11. Vamos a leer cierta parte, capítulo número 10, verso 16. El apóstol Pablo le dice así a los corintios: esto se hizo 3 veces. Primera de Corintios, capítulo número 10, verso 16 y 17. Nosotros conocemos bien claro la cena del Señor, que siempre la tomamos en el capítulo número 11. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Siendo uno solo el pan, nosotros. Fíjese cómo el apóstol Pablo tipifica al pueblo y tipifica el cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, y dice, nosotros somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, de aquel mismo cuerpo, y todos estamos en el cuerpo, lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12. El apóstol Pablo viene preparando la mente de los corintios para hacerlo entender que Cristo no está dividido. Acuérdense que uno de los problemas más fuertes que se había introducido dentro de la iglesia de Corinto era la división. Algunos decían que eran de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefar, pero Pablo deja claro por medio del partimiento del pan que Jesucristo tiene un solo cuerpo y no está dividido. Pablo, sabiendo que al partir al día siguiente, enseñaba largamente, no por exceso de palabras, sino por urgencia espiritual. Esta gente necesitaba cada día crecer más.
Cada reunión cristiana debe recordar que se edifica sobre la resurrección del Señor y que se enseña también que nosotros somos un cuerpo, que tenemos una comunión, que no somos varios, que somos uno. La palabra no se mide por su duración, sino por su profundidad, por su ética en la palabra, porque esté fundamentada en la palabra. En la medianoche, dice, símbolo de cansancio y de oscuridad espiritual, la lámpara de la palabra seguía encendida y el pueblo escuchaba, como dice Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el apóstol Pablo toma la palabra literalmente y en cada camino, en cada región expone la palabra del Señor. Ahora, la caída y resurrección de Eutico, vida entre los muertos. Hechos capítulo número 20 del verso 9 al 10 que habíamos leído, dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. El nombre Eutico en griego, Euticus, significa afortunado o bendecido. Pero fíjese, sin embargo, su suerte cambia temporalmente. Rendido en sueño, cae de lo alto y muere. Ahora, este detalle físico representa una caída espiritual. Los que quieren escuchar la palabra de Dios, pero adormecen ante su poder. No podemos quedarnos dormidos ante la palabra del Señor. Y hay muchas personas que están despiertos, siempre están atentos cuando se le pone un programa secular, cuando están viendo una serie, cuando están viendo un video, que se ríen mucho, pero cuando llega la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a su mente y a su corazón, a su oído, se distraen. Dice el apóstol Pablo que cuando quiero hacer lo bueno, se levanta una ley en contra de mí, en contra de la voluntad de Dios, una ley que me lleva cautivo. El apóstol entonces ve que el chico se cae porque se duerme. Ahora, no queremos decir que nosotros no seamos seres humanos. Muchas veces llegamos cansados a nuestros hogares, muchas veces el cuerpo tiene sueño, pero nosotros debemos poner toda diligencia siempre y cuando podamos para escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos quehaceres. El cuerpo en la mañana es una lucha para nosotros despertarnos, porque muchas veces venimos muy cansados del trabajo, o estamos enfermos, o hay cambio de clima, o hay un cambio de ánimo. No todo el tiempo estamos alegres, no todo el tiempo estamos contentos, no todo el tiempo tenemos abundancia de pan. No todo el tiempo tenemos todo lo necesario, y todo eso hace un cambio de ánimo en nuestras vidas. No sabemos por lo que estaba pasando este joven Eutico, cuáles fueron las causas de la cual él se quedó dormido. Pero el apóstol Pablo desciende y nos hace recordar un gesto de Elías y Eliseo, quienes se postraron sobre los cuerpos muertos para volver a la vida. Primera de Reyes 17:21 y Reyes 4:34. El apóstol Pablo se echa sobre él y lo abraza, y el joven revive. Es un acto profético, El Espíritu de Cristo que levantó a los muertos en el antiguo pacto ahora se manifiesta plenamente en la iglesia. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo número 4, para que nosotros veamos así también un acto que hizo el profeta. Segunda de Reyes, capítulo número 4, verso 34. Entonces vemos a Eliseo y la tsunamita. Ese el encabezado que tiene acá esta escritura: Eliseo y la tsunamita. Dice aquí: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos las manos suyas. Así que tendido sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Pero no fue el calor nada más quien le trajo la vida a este niño, sino el poder del Espíritu Santo. Entonces fíjese pues que Eliseo se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y entonces sucedió
la primera resurrección que nosotros vemos en la Biblia. El abrazo de Pablo representa el abrazo del Evangelio, donde la muerte cede ante el poder del Espíritu Santo, es levantada la persona. O sea que la persona igualmente quizás murió. Eutico no está vivo ahorita. Por eso que nosotros vemos un acto simbólico poderoso. Jesucristo resucitó mucha gente y la trajo a vida, como la hija de Jairo, a Lázaro. Pero ¿dónde están? Murieron. Pero Jesucristo hizo un acto simbólico poderoso, dando a entender que el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el reino de la vida, el reino de la luz, está por encima del reino de la muerte. Que ese castigo que el hombre recibió allá en el huerto del Edén por su maldad y por su pecado es revestido por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el postrer Adán, quien tiene el poder sobre todo lo creado, sobre toda la naturaleza. El Señor lo demostró calmando los vientos, la tempestad, y diciéndole a las aguas que callaran y que se calmaran. Es el Señor Jesucristo quien está actuando a través del apóstol. La palabra predicada da vida y aún los caídos pueden ser levantados. Si tú te has caído, Dios te levanta. Si tú eres un muerto espiritual, Dios te da vida. Y si tú estás adormecido en el evangelio, hoy la palabra te despierta. El Señor te llama, porque el Señor dice también que va a vomitar de su boca a aquellos que son unos tibios, que andan dormidos espiritualmente, que no le importa verdaderamente la palabra del Señor y toman el evangelio a vuelo de pájaro, no lo toman en serio. Hay que ponerse serio. La palabra de Dios nos llama a despertar, como le dijo el apóstol Pablo a los Efesios: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la palabra de Cristo. El apóstol no se alarma ante la muerte, la enfrenta con fe. Así se cumple lo dicho en Efesios capítulo número 5:14, lo que hemos dicho: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo alumbró a Eutico, lo levantó y le dio una enseñanza que tienes que estar atento y esforzarse por escuchar la palabra del Señor. El viaje hacia Éfeso, propósito y urgencia espiritual. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos hacia Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Es donde el apóstol Pablo llega a Mileto. ¿Por qué Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia? Pues se había propuesto por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Así que el recorrido no es algo nada más que geográfico, es espiritual. Pablo tiene una misión espiritual. Pablo sabe que las personas están muertas en delitos y pecados, pero que hay muchos que se habían arrepentido y Pablo se devuelve. Habíamos siempre hablado ese propósito de Pablo de dejar personas también encargadas, líderes, que dirigieran al pueblo, que corrigieran los errores y que los hermanos crecieran más en la fe, para que así su fe se consolidara y el evangelio se plantara de una manera poderosa, para que también esa región se impregnara de la verdad. Pablo recorre Asia Menor con dirección a Jerusalén, donde le espera celebrar el Pentecostés, la fiesta 50. Pentecostés es la fiesta del cumplimiento de la cosecha, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 2, verso 1 en adelante lo vimos. Es entonces una cosecha espiritual. Fíjese que hay una cosecha espiritual, pero también va a haber una cosecha material. Ahora, la cosecha espiritual se da producto de la siembra de la palabra, y la cosecha material, o sea, la resurrección material del cuerpo, se va a dar es producto de la cosecha espiritual. Ninguno que no haya nacido de nuevo, que no haya sido resucitado por el Señor Jesucristo, no haya escuchado su voz y pase de muerte a vida, no va a recibir el cuerpo nuevo.
Esto lo repetimos, ningún ser humano que no haya sido sembrado en su corazón la palabra de Dios y esta palabra le haya dado vida, o sea, haya escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo en su espíritu, en su alma, y Jesucristo le haya dado vida, no va a recibir el cuerpo nuevo. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que nosotros estamos en un tiempo de la siembra, o sea, estamos sembrando la palabra de Dios, la semilla, aquel relato que el Señor Jesucristo dio en las parábolas, cuando comienzan las parábolas, o sea, Él es el sembrador y Él es quien entonces esparce la semilla cae en los corazones y esa semilla da fruto para vida eterna. Entonces, una vez que la persona es hecha nueva criatura, resucita y es un hombre espiritual nuevo, hijo de Dios, entonces esa persona va a recibir el cuerpo nuevo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tendrá un cuerpo nuevo, igualito al de Jesucristo. Ahora, su deseo es llegar allí, simboliza su anhelo de cumplir su carrera ministerial en plenitud. Las ciudades mencionadas como Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio y Mileto eran puertos estratégicos del mar de Egeo. Pablo entonces concierne de la urgencia del tiempo, no se detiene, tiene un propósito definido, llegar a Jerusalén conforme al plan de Dios. Ahora, por tanto, los hermanos entonces lo ayudan, y es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 15 verso 58, que él no hizo nada debido a que él tenía algo en su corazón, sino que lo hizo con el propósito de Dios. Todo el propósito que Dios le había puesto en su mente, en su corazón, él dice también que no era en vano. Él le dice a los corintios: por tanto, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se esforzaba a extender sus prédicas? Se esforzaba a enseñar lo que más podía, porque el trabajo en el Señor no es en vano. El creyente tiene una meta espiritual, no se distrae. Pablo no se detiene en Asia porque su mirada está en el cumplimiento, en la plenitud de su carrera. En cada ciudad el apóstol Pablo deja una huella del evangelio. No corre por ambición, sino por obediencia. Fíjese que el apóstol Pablo no pensaba en número. El apóstol Pablo pensaba en obedecer al Señor. Y él sabía que Dios le había dicho: hay mucho pueblo, no te detenga. Esa palabra es para cada uno de nosotros hoy. A nuestro alrededor, Dios tiene mucho pueblo. Así como los profetas del Antiguo Testamento caminaban guiados por el mandato divino, como dice Isaías capítulo número 6, verso 8, Jeremías capítulo número 1, verso 7, Pablo sigue la voz del Espíritu hasta el final. Acuérdense el capítulo número 6 de Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y Isaías fue el hombre que Dios escogió para que fuera, guiado por el Espíritu. Y Jeremías, el Señor le dice que antes que él estuviese en el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido para enviarlo a la nación. Entonces la escena entró sintetiza la vida espiritual de la iglesia. Lámparas encendidas, palabra abundante, cansancio humano, caída, resurrección y consuelo. En medio de la medianoche de este mundo, el evangelio sigue dando vida a los muertos que duermen. Así que el evangelio tiene el poder, y Eutico simboliza el creyente que en su debilidad cae, pero Pablo prefigura a ese Cristo que desciende, abraza, levanta y da vida. La comunidad entera es testigo de la vida restaurada y es grandemente consolada. Así que todos vieron esa acción que el apóstol Pablo hizo y vieron el poder del Espíritu Santo. Oiga bien, amado hermano, amado amigo, nosotros sabemos que Dios es el único que tiene el poder para dar vida. Y Pablo mismo testificó que era un muerto espiritual y que Dios había sido quien le había dado la vida y le había abierto sus ojos y lo había hecho una nueva criatura. Y él terminó diciendo a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que el apóstol Pablo da testimonio que quien da vida es Cristo, no él. Aquellos que lamentablemente quieren adorar a los santos están muertos espiritualmente, porque habíamos leído también el Salmo 115, que dice que tienen ojo y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído mas no oyen.
son unos muertos. Entonces nosotros no podemos adorar a los muertos, nosotros tenemos que adorar al que vive. El apóstol Pablo enseña que quien vive es Cristo. Y dice Isaías, da un anuncio en Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Entonces hay una promesa. Amado amigo, ¿quién te ha prometido en el mundo? O si te promete tu trabajo, tu dinero, que tú vas a resucitar. El Señor le dijo al hombre que tenía muchos bienes, alma mía, regocíjate porque muchos bienes tiene. El Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tienes, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Y quién te va a dar la vida eterna? El hombre dice, ¿cómo pagará por su vida? ¿Cómo pagará por la vida eterna? Y su dinero, su riqueza le promete resucitarlo de entre los muertos, pues Dios en Cristo Jesús es quien nos promete, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, sus cadáveres. Ahora, estos cadáveres que están hoy día enterrados pertenecen a Jesucristo, son de Jesucristo, son de Él. Él es quien va a decir, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará a sus muertos. Se entremete acá un poco de poesía. Tu rocío es rocío de hortaliza, y la tierra dará a sus muertos. Entonces hay una palabra profética que es una palabra verdadera, y la tierra dará a sus muertos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8. No, el apóstol Pablo no habla de una mente imaginatoria como muchos hoy en día, sino habla guiado por la palabra. Pablo dice que la tierra gime, y gime porque está a dolores de parto, esperando que los hijos de Dios sean liberados del polvo. Así que el mensaje de Troa es universal. La palabra de Dios vence al sueño, la caída y la muerte. El apóstol Pablo continúa su viaje porque el propósito de Dios no se detiene con los accidentes humanos. Su meta es Jerusalén, símbolo del cumplimiento final del reino. Y también de allí de Jerusalén va a volver el apóstol Pablo, Dios lo envía a Roma. En este pasaje la iglesia aprende que el Espíritu Santo no solo ilumina lámparas, sino que resucita a los caídos y fortalece a los que sirven. La medianoche de la historia se convierte en una aurora cuando Cristo resplandece en medio de su pueblo. Cristo es quien guía al pueblo. Cristo es quien le da vida. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, amado amigo, si tú estás creyendo en lo santo, Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque él sabía que él era un muerto espiritual y Cristo era quien le había dado la vida, y que el viejo hombre que estaba en él había quedado en el pasado, muerto, sepultado. Y él lo dice en Romanos capítulo número 6, sepultados pues en el bautismo. El apóstol Pablo se consideraba un muerto que ya había pasado y que Cristo le había dado la vida. El único que le dio la vida y el único que él predicaba a Cristo, porque él vivía, porque vive en Cristo. Y si está en Cristo, es parte de Cristo, es parte del cuerpo de Jesucristo. No para que lo adoremos a él, sino para que adoremos al que le dio vida y lo hizo parte de su cuerpo. Así también tú puedes creer y ser parte del cuerpo de Jesucristo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús hemos predicado tu palabra, Señor, la hemos expuesto, la hemos enseñado, pero también nos hemos alimentado, nos hemos gozado, hemos visto tus maravillas, tu poder, Señor, mi Dios amado. Pero también es una palabra dirigida mayormente también al corazón de los amigos, aquellos que están muertos en delitos y pecados. Aquellos que necesitan resucitar, Padre amado. Aquellos, Señor, que son guiados por sus emociones. Son guiados, Señor, por los pensamientos religiosos. Señor, pero que también muchos son guiados, Señor, por sus emociones y sus deseos y sus pasiones. Están muertos y enredados en el pecado, en la maldad, Señor. Muchos están presos, Señor, mi Dios amado. Muchos están esclavos, Señor. Muchos están ciegos, pero hoy la lámpara, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que es la palabra, los alumbra, los desencadena, les da la iluminación y también le puede dar vida por la fe que ellos también tengan, porque tu palabra dice, Señor, que es como espada de doble filo, que penetra en las mentes y en los corazones. Y tú dijiste, Cristo, que el que escuchara tu voz tendría esa vida, que no es la voz de nosotros, que es tu palabra y el Espíritu Santo que los convence de pecado, Señor.
de juicio y de justicia. Ayúdalos, Padre amado. Te pedimos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que seas tú que obre en sus mentes y en sus corazones. Y a nosotros, Señor, dan un corazón dispuesto cada día, un corazón que nos esforcemos, Señor, mi Dios amado, a trabajar en tu obra y a estar atento a tu palabra, a seguir, mi Dios amado, el camino y el ejemplo, Señor, que nos dejaron estos grandes hombres, Señor, que en humildad, en amor y en sencillez de corazón, Señor, te servían. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, sencillos, pero también, Señor, tu palabra dice que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, pero manso como la paloma, diligente, porque tu palabra dice: maldito el varón que hace la obra de Dios con negligencia. Que seamos negligentes, Señor, que seamos atentos, que seamos con un corazón dispuesto, Padre amado, y esforzado, como tú se lo dijiste también a tu siervo. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y vemos como tú le dijiste al apóstol Pablo también, que había mucho pueblo. Hay mucho pueblo a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a tener visión y a tomar todo, Señor, mi Dios amado, las circunstancias para predicar tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No obstante, también le invitamos a nuestras redes sociales, Oasis de Bendición en el canal de YouTube, Oasis de Bendición en el canal de TikTok y nuestro Facebook Wilmer Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde.